Ya, chiquillos, Buenas tardes primero a todos, ojalá que se encuentren súper bien. Y como les recomendé la otra vez, espero que hayan almorzado también. Si es que se fijaron bien, desde ahora esta clase va a ser de 2 horas, así que tenemos clase hasta las 3:30, después vamos a tener un breve descanso de 15 minutos y volvemos un cuarto para las 4, terminando un cuarto para las 5 la clase. Ya vamos a intentar terminarlo un poquito antes, si es que no nos alargamos demasiado en el desarrollo de la misma clase. Ya no se olviden, he visto que casi la mayoría ya se ha ido anotando en el chat. Recuerden escribir su nombre, apellido y el curso para que queden presentes. Ya digo, la actividad, yo creo que te estás confundiendo de actividad. La que hicimos la semana pasada no tenía continuidad con esto. Ya. Vamos a comenzar entonces con la clase número 2. ¿Cierto? Ya entramos de lleno en lo que es nuestra primera unidad, que lleva por nombre adaptaciones fisiológicas provocadas por el ejercicio. Y aquí están nuestros objetivos que nos van a acompañar y que vamos a intentar cumplir, y las respuestas que vamos a buscar, o sea, las preguntas que vamos a ir buscando darle respuesta. Ya. En la clase anterior, chiquillos, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué conceptos vimos? ¿Qué contenido pasamos? Yo sé que ha pasado un poco de tiempo, estuvimos como 3 semanas sin esta clase, así que espero que se puedan ir acordando. ¿Ya? ¿Qué contenidos vimos la semana pasada? ¿El rendimiento? ¿Rendimiento? Parece que no. Sobre la aguda y la Las, crónica. las adaptaciones. Las adaptaciones, ciertas adaptaciones fisiológicas que producía el ejercicio en nuestro organismo. ¿Ya? ¿Y cuáles eran esas adaptaciones? Aguda y crónica. Crónica y aguda. Bien, excelente. ¿Ya? Teníamos todos los cambios que experimentaba nuestro cuerpo inmediatamente después del ejercicio, que eran las adaptaciones agudas y las crónicas, que necesitaba que el entrenamiento fuera de manera prolongada en el tiempo. Ya no se daban inmediatamente, sino que eh, son producto de un proceso en el entrenamiento para que éstas se puedan evidenciar. ¿Ya? Entonces, adaptaciones fisiológicas, tenemos agudas y crónicas. ¿Y qué otra cosa más vimos? Ya que la hemos visto harto también, yo creo que sobre todo conmigo la han visto harto. La escala de Bohr. Ya, ¿y a qué respondía la escala de Borg? ¿Para La qué? intensidad. Bien, excelente. ¿Ya? La escala de Borg era el instrumento más simple y más práctico para que nosotros podamos determinar la intensidad que tiene cierto ejercicio o cierta sesión de entrenamiento. ¿Ya? Hay alguien que tiene su micrófono activado, si lo puede silenciar, por favor. Ya. Ahí está la escalita de Bohr, ¿cierto? Que sus valores iban del 0 al 10, donde 0 era el nivel más bajo, donde no nos producía ningún efecto esa actividad, y 10, que era el más intenso. Ya que igual es complicado llegar al 10. Ya es súper difícil que las personas lleguen al 10. Ustedes también me mencionaban que generalmente en la clase de educación física, me acuerdo que dijeron que las clases de intensidad estaban entre el 3 y el 4 en la escala de Borja, ¿ya? Eso puede responder, a que las clases que ustedes han tenido en su vida no eran tan buenas, no eran tan intensas, o también puede ser que como esta escala se basa en nuestra percepción, o sea, la información que nuestros sensores nos otorgan, y con eso nosotros nos dan la idea del grado de intensidad, puede que no esté tan bien, ya que no tengamos una buena percepción del esfuerzo. Entonces no sabemos, o en ese momento no sabíamos valorar, ¿ya? Porque al menos en la actividad que ustedes me entregaron la semana pasada y lo que vimos en la clase, pudimos ver que quedó súper claro cómo usar la escala de Borg, y también estaban bien en el grado de intensidad que tenían
ciertas actividades. Ustedes los podían identificar súper bien. Ya. Aquí tenemos una actividad breve, entonces tenemos una tabla, ¿cierto?, que nos divide desde el lado izquierdo en adaptaciones agudas y del lado derecho adaptaciones crónicas. Y en nuestro costado derecho hay una lista de ciertas adaptaciones, entonces lo que vamos a hacer es ir clasificándolas en agudas y crónicas. Ya recordamos que las agudas son las que se producen, ¿cuándo? Antes de un ejercicio, ¿no? No, no es antes, recuerden, las agudas se producen inmediatamente después de la actividad física, inmediatamente, ¿ya? Y desaparecen al tiro también, desaparecen, se producen, están un breve tiempo y luego desaparecen, ¿ya? Y las crónicas se producen cuando ese entrenamiento, esa actividad se prolonga en el tiempo, en un mes, en un semestre, ¿cierto? Y que tardan más tiempo en que desaparezcan, ¿ya? Igual pueden desaparecer, pero se demoran mucho más que la aguda, ¿ya? Entonces vamos con la primera. Contracción muscular. ¿Qué tipo de adaptación sería? ¿Aguda o crónica? Aguda. Aguda. Aguda, bien. ¿Ya? En la guía, sobre todo en la actividad, yo le había dicho antes en la clase que cualquier movimiento que hagamos, cualquier tipo de actividad, la primera adaptación aguda que nosotros podemos ver es la contracción muscular. Porque para producir ese movimiento, sí o sí tiene que estar presente esto. Entonces, debería haber estado mencionada en cada una de las actividades que ustedes me indicaban ahí en la guía. Ya. Mejora de las capacidades físicas. Crónica. Crónica, bien. ¿Por qué? Las capacidades físicas no se van a mejorar en una sesión de entrenamiento, ¿cierto? No es que yo vaya a correr un día y ya voy a quedar listo para correr una maratón, sino que necesito un entrenamiento constante para que esa mejora se produzca. La hipertrofia. ¿Qué era la hipertrofia? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es la hipertrofia? Eh, Hacer no tantas repeticiones para, no sé, para subir la masa muscular. Ya, eso era. Ya, el Sebastián se estaba confundiendo un poquito con lo que habíamos visto en el taller de educación física. Pero hipertrofia es el aumento del volumen muscular o de la masa muscular en nuestro organismo, ¿ya? Cuando nosotros hacemos harto trabajo con pesas, qué sé yo, con unas cargas elevadas, lo que va a producir en nuestros músculos es que estos crezcan de tamaño. Y esa es la hipertrofia, ¿ya? ¿Y a cuál corresponde? ¿Adaptación aguda o crónica? Crónica. Crónica, bien. ¿Ya? No crecen de un día para otro los músculos. Lo que sí es que se ha demostrado que sí se produce un tipo de hipertrofia, no recuerdo bien el nombre, cuando uno hace algún ejercicio. Por ejemplo, si nosotros hacemos una serie de estas repeticiones de unas flexiones de brazo, por ejemplo, inmediatamente después vamos a notar un poquito que se nos hincharon esos, que los pectorales están un poquito más grandes, pero algo que dura un poquito, ¿no? ¿Ya? Una vez que ya terminé de hacer el ejercicio, después vuelven a su estado normal. Y así que una falsa ilusión es. Pero una hipertrofia que es el aumento considerable del tamaño muscular, es una adaptación crónica, porque tiene que haber también un proceso para que eh, se produzca. Sudoración, facilita esta, Aguda. aguda, bien. Inmediatamente después de que nosotros empezamos a hacer una actividad, comienza la sudoración. ¿Y se acuerdan cuál es la función de la sudoración? ¿Para qué servía la sudoración a nuestro organismo? Era la que eliminaba las sustancias tóxicas, ¿o no? Bien, esa es una, elimina toxinas. Esa era, regula la temperatura del cuerpo. Bien, Jaime, ¿ya? Porque acuérdense, cuando hacíamos ejercicio o actividad física, la temperatura interna de los músculos aumenta. Entonces la sudoración nos permite, es como un sistema de refrigeración. Le permite a nuestro cuerpo mantener esa temperatura, en una temperatura idónea. ¿Ya? Mayor densidad ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros músculos se vuelven, o sea, perdón, nuestros huesos se vuelven un poquito más gruesos y se fortalecen. ¿Ya? ¿Qué tipo de adaptación sería? Crónica. Crónica, bien. Crónica. Bien. La capacidad pulmonar, que mejora.
¿Dónde la dejamos? Mejora la capacidad pulmonar, o sea que Crónica. eso, que nuestros pulmones son capaces de impulsar mayor cantidad de oxígeno o repartir mayor cantidad de volumen de oxígeno en nuestro organismo. Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Dónde va? Crónica. ¿Segura? Aguda. Es aguda. Aguda. Acuérdense que si nos tomamos la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ahora en este momento, y yo me pongo a saltar 30 segundos aquí, inmediatamente mi frecuencia cardíaca va a aumentar. ¿Ya? Porque como hice actividad, como hubo contracción muscular, mis músculos necesitaban que el corazón llevara más oxígeno hacia los músculos. Por eso que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y la última, vasodilatación. Aguda. Aguda, bien. La vasodilatación es cuando, bueno, producto del mismo aumento de la frecuencia cardíaca, nuestras venitas, arterias, todo eso, se empiezan a inflamar un poquito y hace que se nos ponga roja la cara, o rojo ciertas partes del cuerpo también. Ya generalmente aquí las mejillas las que se ponen rojitas. Ya, súper bien. Quedaron claras entonces lo que eran las adaptaciones agudas y crónicas. Profesor, ¿Sí? lo que pasa es que hay gente en la sala de espera. Ya, hace gracias, rato. María José. Ya. ¿No es cierto que para poder determinar la intensidad de los ejercicios teníamos un método, que era el que vimos la semana pasada, que era la escala de Mohs? Pero tenía el problema de que era un método poco objetivo, ¿ya? Porque se basaba en la percepción de la persona. Entonces, un método que es mucho más exacto y nos va a permitir obtener mejor nuestra frecuencia cardíaca o determinar mejor nuestra intensidad del ejercicio es la toma de la frecuencia cardíaca, ya que se define como el número de contracciones o pulsaciones que manifiesta el corazón en unidad de tiempo, ¿ya? Y se expresa siempre en esto, en latidos por minuto, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Hay varios métodos. Tenemos esto que es a través de un pulsómetro, que es una maquinita que se coloca en el brazo y que empieza a apretar, ¿ya? Y ahí nos indica nuestra frecuencia cardíaca, la sístole y la diástole, ¿ya? Pero no es tan accesible. No todos ustedes cuentan con uno de esos en su casa. Ya también tenemos otro tipo de pulsómetro que o sea, no son pulsómetros, pero sí traen la función, que son estos relojes inteligentes o smartwatch, ¿ya? Que traen sensores que también nos entregan información sobre nuestra frecuencia cardíaca en el momento que nosotros la queramos obtener. Y el método, obviamente menos exacto, pero igual sigue siendo práctico, es la toma de frecuencia cardíaca en distintos puntos de nuestro organismo, o sea, de nuestro cuerpo, ¿ya? El más conocido es el carótido, que lo ubicamos aquí. Tenemos que buscar aquí a nuestra arteria carótida para poder sentir las pulsaciones. ¿Ya? Ese es el más fácil de encontrar. Y también está el pulso radial, ¿ya? Que lo ubicamos aquí en la muñeca. Pero ese es mucho más difícil de sentir, ¿ya? El más fácil es. También hay otras zonas como la arteria femoral en la pierna. Y no recuerdo en este momento cuál era, pero hay más puntos. Ya, entonces, de acuerdo a nuestra frecuencia cardíaca, nosotros podemos identificar rangos en la intensidad. Chuta. Y esa clasificación de los rangos se da en baja, en moderada y vigorosa. Ya la vigorosa obviamente es la más alta. Hay que tener ojo, chiquillos, que cuando nosotros vamos a determinar el porcentaje de intensidad respecto a nuestra frecuencia cardíaca, siempre la frecuencia cardíaca que vamos a considerar como el 100% es la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? O sea, el máximo de latido que nuestro organismo puede producir en una actividad. ¿Ya? Y esta es la formulita para obtener ese valor, la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? A 220 le restamos la edad.
hay otra fórmula que es mucho más exacta, pero esta es la más práctica, y esta es la que vamos a usar nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo 26 años. ¿Ya? ¿Cuál sería mi frecuencia cardíaca máxima? ¿94? Bien, 94. ¿Y la de ustedes? ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Entre 15 y 18, no? ¿O 16, 18? 16. Ya, Sería 16, 204. 204. Ya esa sería su frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Y hay que tener en consideración esto, ¿ya? Que cuando vamos a hablar de una frecuencia cardíaca baja, o de una intensidad baja, perdón, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, cuando es menor al 60% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Moderada está entre el 60 y el 79%, y vigorosa desde el 70% hacia arriba, ¿ya? Esos valores hay que tratar de memorizarlos, ¿ya? Baja de 60 hacia abajo, moderada entre 60 y 69%, y vigorosa sobre el 70%. ¿Ya? ¿Quedan alguna duda sobre esto? ¿Sobre los rangos de intensidad? Ya, continuamos entonces. Ahora, para que nosotros podamos determinar, por ejemplo, si nosotros queremos saber a cuántos latidos por minuto debo trabajar para que mi frecuencia cardíaca o mi trabajo de intensidad esté a un 70%, para responder esa pregunta nosotros vamos a utilizar este método, el método de Carbone, ¿ya? Que es esta formulita que está acá. ¿Ya? Así que hoy día nos vamos a poner un poquito más científicos, le vamos a hacer honor al nombre de la asignatura, y van a necesitar, les digo al tiro que busquen un cuadernito porque van a tener que anotar, resolver ejercicios, y tengan a mano una calculadora también, ¿ya? Para que les vaya ayudando para ir más rápido también. Ya, y este método de Carbone considera las variables de la frecuencia cardíaca máxima, que ya sabemos cómo obtenerla, la frecuencia cardíaca de reposo, que es la que nosotros obtenemos cuando estamos, por ejemplo, en este momento, si yo estoy en reposo porque no estoy haciendo mayor actividad que estar hablando, ¿cierto? Entonces podría dar un valor de mi frecuencia cardíaca en reposo, ¿ya? Y según mi reloj, estoy en 89. Da igual no está tan en reposo porque, como estoy hablando, igual me voy agitando un poco al momento de dar a conocer esta clase. Ahora me bajó a 74, ¿ya? Esa sería mi frecuencia cardíaca en reposo, ¿ya? Porque aquí estoy sentadito, ¿no? Pero lo ideal es obtenerla inmediatamente después de que despierto, ¿ya? Yo me levanto de la cama, ¿cierto? Y tomo mis pulsaciones en 6 segundos, ¿ya? Y ese numerito que obtenga, luego lo multiplico por 10, ¿ya? ¿Por qué por 10? Porque recuerden que la unidad de medida para la frecuencia cardíaca es latidos por minuto, ¿ya? Y si yo la tomo en 6 segundos, no alcanzo a tener el minuto, obviamente. Y para que los 6 segundos se conviertan en ese minuto, debo multiplicarlo por 10, ¿ya? Porque obviamente un minuto tiene 60 segundos. Ya entonces, yo me levanto en la mañanita, tomo mi frecuencia cardíaca, aquí que es más facilita, y cuento. ¿Cuántos latidos tengo en 6 segundos? Y ese valor lo multiplico por 10, y ahí me daría mi frecuencia cardíaca en reposo. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes lo quisiera hacer ahora? Ya nadie. Ya. Este valor de acá es la intensidad de trabajo a la cual nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, si yo quiero obtener la frecuencia cardíaca al 70%, dije, ¿cierto? Ese 70% iría anotado aquí. Pero no se anota como 70, sino que se anota como 0.7. ¿Ya? Porque obviamente al hablar de porcentaje estamos hablando de un dígito, ¿cierto? Partido 100. Y hay 70 partido 100 nos da 0,7. Lo mismo si quisiera obtener el 30%, lo tendría que anotar aquí como 0.3. ¿Ya? Y luego se vuelve a sumar, ¿cierto?, la frecuencia cardíaca en reposo. Y esa sería nuestra formulita que tenemos que tenerla siempre con nosotros porque vamos a trabajar con ella hoy y en la actividad que vamos a hacer más ratito. Ya.
Ahora, ¿se acuerdan el año pasado que yo también le hacía calcular la frecuencia cardíaca así, a ciertos rangos, cuál era su 60% de frecuencia cardíaca? ¿Ya? Y utilizamos la regla de 3, pero para hacerlo con un método, o sea, para hacerlo mucho más sencillo, ¿ya? Porque era más rápido así. Pero resulta que ahí estamos en un grave error, ¿ya? Y aquí tenemos una tablita que nos muestra la diferencia de los valores obtenidos con la regla de 3 y con la de Carbonen, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí una persona al 50% de su frecuencia cardíaca máxima obtuvo 94 pulsaciones por minuto. Si eso lo calculamos con el método de Carbonen, el valor nos cambia a 126. Entonces hay una diferencia aquí bien grande, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué se produce esa diferencia, ¿ya? Pero esta forma no hay que hacerlo. Y ahí bueno, multiplicar por regla de 3, ¿cierto? Hacíamos la equivalencia, pues aquí hay un ejemplo, dice una persona de 20 años, se va a saber a qué intensidad trabaja su frecuencia cardíaca, a qué intensidad trabaja si su frecuencia cardíaca fue de 150 latidos por minuto, aquí me falta un latidos por minuto. En un entrenamiento. Ya entonces, ¿cierto? Tengo que 200, que es la frecuencia cardíaca máxima, equivale al 100%, y necesito saber el 150% a qué, o sea, 150 latidos a qué porcentaje equivale. Entonces ahí hacía la multiplicaba cruzado, ¿cierto? 150% y lo dividía en 200. De ahí me daba un valor, pero resulta que ese valor está malo, ¿ya? ¿Por qué está malo? Porque no consideramos que existía una frecuencia basal, que va entre los 0 latidos y nuestra frecuencia al estar en reposo, ¿ya? Obviamente, todo lo que comprende ese rango entre el 0 y la frecuencia cardíaca en reposo, siempre está presente en nosotros. Entonces nunca vamos a tener, o nunca debiésemos tener menos de la frecuencia cardíaca en reposo, porque ahí ya estaríamos con algún tipo de problema arterial, ¿ya? Entonces lo que hace el método de Carbonen es que no considera esto, no considera la frecuencia basal, sino que considera los valores que van entre la frecuencia cardíaca de reposo y la frecuencia cardíaca máxima, los valores de aquí. Y a esto le aplica el porcentaje, ¿ya? No a la partecita de abajo. Por eso que resulta mucho más exacto este trabajo. Y aquí nos aparece la frecuencia cardíaca reserva, que es la frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca de reposo, ¿ya? ¿Por qué le hablo de la frecuencia cardíaca de reserva? Porque si volvemos atrás a la fórmula de carbono, aquí iba frecuencia cardíaca de reserva solamente, ¿ya? Pero yo para hacerlo más fácil y para que ustedes lo puedan entender, la desglosé y la puse de esta manera, ¿ya? Aquí sería lo mismo si yo pusiera frecuencia cardíaca reserva, ¿ya? Sería el mismo equivalente a lo que estaba antes, porque la frecuencia cardíaca reserva es la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Ya. Al menos uno dijo que sí. Ya, entonces acá tenemos un ejemplo de un problema. Aquí el ejercicio ya está desarrollado, pero lo vamos a ir viendo juntos. Dice el ejemplo, dice, un estudiante de 14 años de edad desea conocer a cuántos latidos por minuto equivale una sesión de entrenamiento al 60% de intensidad, ¿ya? Considerando que su frecuencia cardíaca en reposo es de 70 latidos por minuto. Entonces, nos entregan datos. Ya. ¿Qué es lo que quiero saber? Ya, lo que yo deseo saber es
esta incógnita. ¿Ya? Porque necesito saber la frecuencia cardíaca necesaria para trabajar al cierto porcentaje que aquí me indica, que es el 60%. Entonces empiezo a reemplazar acá. Frecuencia cardíaca máxima. ¿Está ese dato aquí? ¿70? A ver, de nuevo. La frecuencia cardíaca máxima. ¿Está el dato aquí o no? No, no está. Ya, ¿y cómo lo puedo Pero se lo obtener? puede sacar. ¿Cómo lo puedo obtener? Con la edad, Ya, bien. Aquí está la edad, ¿cierto? Me indica que este joven tiene 14 años. Entonces, yo aplico la fórmula de frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué era? ¿Cómo era la fórmula? edad por 10 más 20. 220 menos la edad. Ya, bien. Esa era la Ah, fórmula. 220 menos la edad, que sería 14. ¿Y eso cuánto me da? 206. Ya, 206. Entonces aquí lo reemplazo bajito. ¿Ya? La frecuencia cardíaca máxima es 206. ¿Ya? Menos la frecuencia cardíaca en reposo, que nos da ese dato aquí, que es 70. ¿Ya? Eso va en paréntesis. Y acá está la intensidad de trabajo. Él desea saber la intensidad, o sea, cuántos latidos tienen una intensidad de 60%. Entonces, como era un porcentaje, se anota partido 100. En vez de 60, tenemos que anotarlo como 0.6. ¿Ya? Y a eso le sumo nuevamente la frecuencia cardíaca en reposo, que era 70. ¿Ya? Y ahí empiezo a desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Lo primero que resuelvo aquí, ¿qué sería? De toda esta parte. paréntesis. Bien, el paréntesis. Ya 206 menos 70, 136. Y luego voy por esta de aquí, ¿o no? O esta de acá. ¿Qué vendría luego? ¿Qué resuelvo luego? La multiplicación. Bien, me voy por ahí. Primero la multiplicación, ¿sí? Entonces multiplico 136 por 0.6, me va a dar 81. Y a eso le sumo el valor que estaba acá. ¿Ya? Y ahí me daría el resultado. Entonces este joven, para que él pueda trabajar al 60% de su intensidad o de su frecuencia cardíaca máxima, necesita mantener esta pulsación en el entrenamiento. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Ya, muy bien. Ya, ahora vamos a desarrollar, a resolver nosotros este ejercicio. Yo creo que no alcanza a ir bajito. Ya, dice que un ciclista de 37 años de edad desea conocer cuántos latidos por minuto debe tener para realizar una sesión de entrenamiento al 60% de la intensidad. ¿Ya? Considere que su frecuencia cardíaca en reposo es de 65 latidos por minuto. Ya, vamos anotando los datos entonces. ¿Qué dato me entrega primero? Que tiene 37 años. ¿Ya? Que sería el dato de la edad. La edad. 37 años. ¿Qué otro dato me entrega? Que su frecuencia cardíaca en reposo es de 65 latidos por minuto. Ya. Y que la frecuencia a la que él desea trabajar es del 60%. O sea, perdón, la intensidad es del 60%. Ya, ¿y cómo quedaba el 60% expresado en la fórmula? 0.6. 0.6, muy bien. 0,6. Ya, entonces empiezo acá a ir reemplazando. ¿Cuál sería mi incógnita? ¿Qué es lo que quiero descubrir en todo esto?
La frecuencia cardíaca o no. Los latidos por minuto. Ya, bien, la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Al trabajar al 60%. Entonces, esta sería mi incógnita. Igual que en el ejercicio anterior. Entonces, empiezo a resolver. La frecuencia cardíaca, que es mi incógnita, es igual a. Ya, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca máxima? No viene en el. 118 183. más 183. Ya, bien, 183, ¿cierto? Porque a 220 le restamos la edad del sujeto, que serían 37 años. Entonces, 183. Bueno, la frecuencia cardíaca en reposo, que es 65. 65. ¿Ya? Y eso lo voy a multiplicar por porcentaje de intensidad de trabajo, que es 0,6. 0,6. Ya, más 65. 0,6 más 65, que es la frecuencia cardíaca en reposo. Resuelvo primero el paréntesis, nuevamente. 183 menos 65. 118. Habían varios compañeros esperando, espera un poquito. Ya. ¿Cuánto era, perdón? 118. 118. ¿Ya? 0,6 más 65. Y aquí, ¿cierto? Resuelvo primero la multiplicación. 118 por 0,6. Da 70,8. Bien, 70,8. Más los 65, que es la frecuencia cardíaca en reposo que me va quedando. Y eso me da un total de. 135,8. Ya, muy bien. Entonces, esta sería la frecuencia que debe mantener este ciclista para poder trabajar al 60% de la intensidad. ¿Va quedando más claro, chiquillo, no? Sí, profe. Los que se integraron recién, ¿llegaron recién o se habían integrado antes, alcanzaron a escuchar algo y se desconectaron? Chiquillos, los que se integraron ahora, díganme, porque si no voy a tener que volver a explicarlo, porque si no van a quedar un poco perdidos. Ya, continúo entonces. Ya, acá tenemos otro ejercicio, pero ahora la incógnita es otra, ¿ya? Nos va a preguntar otra cosa. Dice, un joven que practica CrossFit. Ya el CrossFit es una disciplina, ¿cierto?, de fuerza que involucra varios ejercicios funcionales. Hay mezcla de disciplinas en el CrossFit. Y realizó una sesión de entrenamiento en la que promedió 170 latidos por minuto. Ya, esta fue su frecuencia de trabajo en ese entrenamiento, 170 latidos por minuto. ¿A qué intensidad se llevó a cabo su entrenamiento si su frecuencia cardíaca en reposo es de 80 latidos por minuto y su frecuencia cardíaca máxima es de 198? ¿Ya? Aquí nos da más datos, pues ya no tenemos que sacar la frecuencia cardíaca máxima porque me la da aquí. Entonces voy reemplazando. Este dato lo tengo. La frecuencia cardíaca de su trabajo lo tengo. Lo tengo, ¿no, chiquillos, este dato? No, ¿Seguro? Y está. Aquí no sí por lo el tengo. porcentaje, no. No, porque el porcentaje va a ir acá. Eso es lo que voy a determinar. Pero la frecuencia cardíaca en la que trabajó este sujeto la tengo.
Aquí me la dice, ¿ya? Ah, Que él en esta sesión de entrenamiento, en promedio tuvo 170 minutos, o sea, 170 latidos por minuto. Ya, entonces tengo ese dato. Ya, porque lo que quiere saber esta persona es a qué porcentaje de intensidad equivale esto. Entonces la incógnita sería esta. Ya, esto es lo que yo no sé. Entonces vamos repasando. 170, la frecuencia cardíaca máxima me la da 198. Menos la en reposo, que es 80. ¿Ya? Y eso lo voy a multiplicar por la intensidad de trabajo, que es mi incógnita. La vamos a dejar en paréntesis aquí para que no se nos vaya a confundir. Ya, en paréntesis. Más la frecuencia cardíaca en reposo, que sería 80. Ya, ¿cómo voy resolviendo aquí? ¿Cuál sería el siguiente paso aquí, chicos? ¿Qué resuelvo primero? ¿Qué me conviene más hacer aquí en esta ecuación? Profe, ¿sería posible dar vuelta a la operación donde está la incógnita, colocar 170 y al último dividir? ¿Cómo? ¿Dónde está la incógnita? Colocar 170. Ya, pero sí, igual podría ser, ¿ya? Pero yo les recomiendo resolverlo pasando este dato mejor hacia acá. Y ir despejando este dato. Dejar la incógnita a este lado nomás e ir pasando los otros datos hacia acá, hacia ese lado de la ecuación. Ya, entonces aquí lo más sencillo sería que este 80 lo saque de aquí, porque a lo mejor me está molestando. Ya lo saco de aquí y lo tengo que pasar a este lado. Pero como tiene un signo que es positivo antes, ¿cómo pasa acá? Negativo. Bien, está restando. Ya, que me quedaría así. Menos 180, y eso es igual a el 198 menos 80. Y eso multiplicado por la intensidad. Ya. Ahora lo resuelvo entonces. 170 menos 80, 90. queda 90, bien. Y acá resuelvo el paréntesis. 198 menos 80, 118. 118. Ya, aquí le vamos a dar el paréntesis. Ya. Obviamente aquí no voy a poder multiplicar el 118 por el porcentaje. Entonces, para poder despejarlo, ¿qué es lo que debería hacer? Para despejar esta incógnita. Debería pasar dividiendo con el 90, ¿o no? Bien, excelente. Ya entonces el 90 queda ahí mismo, pero ahora va a pasar, como el 118 tenía un signo de multiplicación al lado, está multiplicando, pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, me quedaría dividiendo. 118. Ya. Y el resultado de eso va a ser el valor del porcentaje que es nuestra incógnita. Ya, entonces 90 dividido 118, ¿cuánto sería? Calculadora, chiquillos. Calculadora no. 0,76. Ya. Bien. 0,76 entonces sería el porcentaje de intensidad al cual trabajó este sujeto. ¿Ya? ¿Hay algo raro con este valor o no? Debería decir que es 76%.
Ya, excelente. Aquí lo tenemos en decimales, ¿cierto? Pero para poder transformarlo, como estaba hablando de porcentaje, para poder dejarlo como un número entero, lo volvemos a multiplicar por 100 y el mismo 0,76 equivaldría a un 76. ¿Ya? Y esta sería la intensidad de trabajo que tuvo este joven. ¿Ya? O sea, podríamos decir también que los 170 latidos por minuto en este sujeto equivalen a un 76% de intensidad en el trabajo. ¿Ya? ¿Vamos bien? Y acá vamos a ir resolviendo, ustedes me van a ir ayudando a determinar esto. Ya aquí tengo una tablita, ¿cierto? Y nosotros vamos a definir, en este caso para mí, me van a ayudar a mí, a definir todos los rangos de intensidad que tengo yo. Ya esto varía obviamente de acuerdo a cada persona por la edad, ¿cierto? Y la frecuencia cardíaca que esa persona tenga en reposo. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser esto mismo. Este cuadrito. ¿Ya? Pero le voy a agregar el dato de la frecuencia cardíaca. Cosa de que cuando yo esté realizando un entrenamiento, ¿cierto? Yo diga, oh, tengo 124 de frecuencia cardíaca en este momento. Entonces puedo ir a esta tablita y puedo determinar en qué rango de intensidad estuve trabajando. Si estuve en un rango bajo, medio o vigoroso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacerlo sencillo, no. Ya no vamos a calcular los tres valores, sino que vamos a empezar por este. Porque como la intensidad baja es menor a 60, cualquier valor que esté bajo al 60% va a ser equivalente al bajo. Entonces no lo voy a calcular. Vamos a ir al tiro a calcular la intensidad media, que siempre está entre el rango del 60 y el 69%. Entonces comienzo. Acá están los datos, ¿cierto? Mi edad son 26 años. ¿Qué puedo obtener con ese dato? ¿Qué? ¿Qué puedo obtener con el dato de la edad? La frecuencia cardíaca. ¿Cuál? ¿Frecuencia cardíaca cuánto? Falta el apellido. Máxima. La máxima, bien. Frecuencia cardíaca máxima. La voy a poner así mejor para trabajar en la misma simbología. ¿Y cuánto sería si yo tengo 26 años? 94. Bien. $94. Ya, ¿qué más? La intensidad, ya la tengo, que sería... ¿Cuánto sería la intensidad? ¿Cuál sería la intensidad que quiero obtener? 0,6. Bien, es porque quiero saber el 60%, ¿cierto? Entonces sería 0,6. Ya hay la frecuencia cardíaca en reposo que me la da aquí. ¿Ya? Y este va a ser el valor que nosotros vamos a trabajar para hacerlo más sencillo. ¿Ya? 60% vamos a utilizarlo siempre como nuestra frecuencia cardíaca en reposo. Ya, entonces empezamos a ir reemplazando aquí. Esta es la incógnita, ¿cierto? Porque yo necesito saber a cuántos latidos por minuto equivale mi 60% de intensidad. Frecuencia cardíaca máxima sería 94. 94 menos la frecuencia cardíaca en reposo, que es 60. Eso lo voy a multiplicar por la intensidad, que es 0,6, ¿cierto? Porque quiero 0,6. determinar el 60%. Y eso más mi frecuencia cardíaca en reposo, que va a ser de 60.
Ahora estoy en 73, según mi reloj, ya, pero vamos a considerarlo como 60, ¿cierto? Como mencioné. Ya, y comienzo a resolver. Ya, 94 menos 60, 34. 30. más 60. Ya, aquí resolvemos, ¿cierto? Primero la multiplicación. Que sería el 34 por 0,6. ¿Cuánto me daría eso? 20,4. 20,4. 20,4. Ya, más el dato que me queda ahí solito, que es el 60, la frecuencia de ataque en reposo. Parece que algo... 80,4. Sí, algo hicimos mal aquí. Algo tenemos mal. Ah, miren. Aquí nos faltaron 100. Ya. Acuérdense que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. Y 220 menos mi edad, que era 26, es 194, no 94. Ya, vamos a tener que hacerlo de nuevo. Aquí. Ya, 194 menos 60. 184. 64, ¿cierto? Sí, ese es el valor, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces multiplicamos primero. Hasta ahí. Ah, ya. 134 por 0,6. ¿Cuánto me da eso? 80,4. 80,4, bien. Más el 60, que era el dato que me quedaba acá. Y ahora sí me va a dar un resultado correcto. ¿Ya cuánto sería entonces? 80,4 más. ¿Cuánto sería? 140,4. 140,4. 140,4, bien. Ya, entonces el 140,4 sería mi frecuencia cardíaca cuando yo quiero trabajar el 60%. ¿Ya? Ese sería este valor. Entonces este valor lo notamos acá. Entonces cada vez que yo esté haciendo cualquier actividad física, salga a correr, por ejemplo, y mi frecuencia cardíaca esté en este rango, quiere decir que voy a estar trabajando a una intensidad media. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de saber la intensidad del ejercicio, chiquillos? Es que generalmente las adaptaciones y todos los beneficios que puede tener el ejercicio para mí se producen desde aquí hacia arriba. ¿Ya? Aquí son más significativos, cuando hago actividades de intensidad media y de intensidad vigorosa. Ya cuando hago intensidad baja, no es mucho el beneficio. Ya, sí hay beneficio, pero no es significativo. Ya. Entonces ahora ya, y todo lo que esté de 140 para abajo va a ser de intensidad Baja. ahora tengo 81 latidos por minuto, entonces, según esto, estaría en una intensidad baja, ya porque está bajo ese valor. Ya, vamos a calcular ahora vigorosa, la intensidad vigorosa, ¿ya? Ya, nuevamente, mi incógnita va a seguir siendo esta porque necesito saber a cuántos latidos por minuto equivale el 70% de la intensidad de acuerdo a mi frecuencia cardíaca. Ya, frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? 194, menos la frecuencia cardíaca en reposo, que es 0, no, perdón, 60. Ya, por la intensidad, que sería 0,7, porque el 70% hacia arriba ya es vigoroso, más la frecuencia cardíaca en reposo. 60. Ya, resuelvo entonces. 194 menos 60.
¿Está bien o no? 134. ¿Está bien o no, chiquillos? Sí. Sí. Ya, por el 0,7. Que es la intensidad que necesito saber ahora. La multipliquemos entonces. Acuérdense, primero ahí resuelvo la multiplicación. ¿Cuánto sería? $93,8. Ya, bien, 93,8. Más los 60. Y ahí me daría entonces el valor de $153,8. 153,8. Ya entonces, cuando yo quiera trabajar al 70% de mi intensidad, mi latido, o sea, mi frecuencia cardíaca tiene que estar en ese valor, desde ahí hacia arriba, ¿ya? 153. Y ahí tendría completa esta tablita que me va a servir para desarrollar la actividad que viene después. Bueno, y también me va a servir para cuando yo quiera hacer cualquier tipo de entrenamiento, ¿ya? Voy a poder ir midiendo mi intensidad de acuerdo a los datos que me va a entregar esta tablita. Entonces yo puedo recurrir fácilmente aquí. Digo, hoy quiero hacer un trabajo vigoroso. Entonces para mí necesito estar siempre sobre este valor, ¿ya? Para poder trabajar de manera vigorosa. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Queda alguna duda para volver atrás? No, profe. Los chiquillos que se unieron antes, o sea, que se unieron después, perdón. Ya saben la formulita, ¿cierto? Este es el método que vamos a trabajar ahora, método de Carbonell, para poder determinar los rangos de intensidad de acuerdo a la frecuencia cardíaca, ¿ya? Porque así nos resulta mucho más exacto que estarlo calculando a través de la escala de Mohs. ¿Ya? Y como estamos en un ramo que se llama Ciencia del Ejercicio Físico, necesitamos ser un poquito más exactos para todo nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, por eso aquí vimos todos esos ejercicios. Y lo más práctico para ustedes, para que tengan esos valores, es hacer esta tablita y hacer lo que hicimos ahora. Ya, aquí tenemos nuestra guía, la guía número 2. Ahí está el objetivo, ¿cierto? Importante que los trabajos deben enviarlos a este correo, ¿ya? No al que enviaban antes, no se vayan a confundir. Desde ahora trabajamos con el correo institucional, entonces este es el correo al que deben enviar este trabajo, ¿ya? Y el plazo es el día jueves, ya no o sea, lo pueden entregar mañana si es que alcanzan, pero el plazo máximo va a ser hasta el jueves porque lo van a ver a continuación, ¿ya? Ahí está la hora, son las 11:59, eso es 11:59 de la mañana, no de la noche. Aquí es 11:59 AM. Ya. Entonces la primera parte nos dice que utilizando el método de Carcoven, ¿cierto? Que es la formulita que vimos, para poder determinar la intensidad o los rangos de intensidad, utilizando eso y los datos que se entregan. Por ejemplo, aquí dice que considere la frecuencia cardíaca en reposo como 60. Ya ustedes van a considerar ese valor como frecuencia cardíaca en reposo. Para todo está aquí. ¿Ya? Y aquí está también la formulita, por si se olvidan, para calcular la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad de cada uno. ¿Ya? Y aquí está, hay un cuadrito igual al que me ayudaron a resolver a mí. Entonces ustedes van a tener que, con la ayuda de esta fórmula, de la fórmula de Carcoven, ir determinando, de acuerdo a su edad, obviamente, cuál es el valor que corresponde al 60% y al 70%. ¿Ya? Van a tener que ir desarrollando eso. Eso lo pueden hacer en un cuadernito nomás aparte, y aquí me anotan solamente el valor de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Esa es la primera parte. Y luego
viene una parte muy parecida a la que vimos en la clase pasada, ya donde ustedes tenían que poder medir con alguna aplicación, que yo les recomendé el podómetro, que era súper fácil de usar, cuántos pasos daban durante un día. Y ahí eso les daba un resultado, ¿cierto? Y ustedes ahí me mostraban los pantallazos de la aplicación. Ya, entonces lo que ustedes ahora tienen que hacer es, si ya saben que por ejemplo, con las actividades que ustedes adjuntaron en el trabajo anterior, lograron 4.000 pasos, por ejemplo, ahí no, ya pero no importa, 4.000 pasos, ahora lo que tienen que hacer es tratar de llegar a esta meta, a 8.000 pasos en un día. Entonces ustedes van a tener que proponer actividades que le permitan a usted llegar a este dígito, a los 8.000 pasos. ¿Ya? Esa va a ser nuestra meta. Obviamente las actividades tienen que ser o tienen que ir orientadas a algunas que signifiquen algún movimiento para nosotros para que nos pueda contar los pasos, porque no saco nada aquí con poner, por ejemplo, flexiones de brazos, ejercicios con mancuernas, si no me va a contabilizar pasos esa actividad. Entonces tengo que buscar actividades que me permitan aumentar los pasos de mi día. ¿Ya? Entonces aquí van a ir anotando las actividades, la frecuencia cardíaca de cada actividad. Ya usted va a terminar esa actividad y se va a medir la frecuencia cardíaca con el método que les enseñé, ¿cierto? Y luego van a anotar el rango de intensidad al cual corresponde esa frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Cuál es el rango? Si es bajo, medio o alto. ¿Ya? Y por eso que van a tener que resolver antes esta tablita, porque entonces así si ustedes, por ejemplo, tienen aquí 156, aquí, ahora no va a dar 150, van acá arriba y dicen, 150 está en el rango medio. Entonces aquí indican que esa actividad fue de intensidad media. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Sí. Sí, ya. Entonces, ya acá al ladito en la evidencia, ustedes igual van a ir adjuntando los pantallazos donde aparezca que tal día, bueno, que va a ser entre hoy y mañana, que lograron cumplir con los 8.000 pasos. ¿Vale? Acuérdense que pueden usar la aplicación esta Podómetro, ya que ustedes la abren en el teléfono, la descargan, la abren, presionan Start y empieza a contar automáticamente. La aplicación queda en segundo plano, así que ustedes pueden estar haciendo otras cosas en el teléfono y va a seguir contando. Pero obviamente tienen que andar con el teléfono con ustedes. Ya si lo dejan en la cama y salen a trotar, no les va a contar obviamente los pasos. Así que ojo con eso, porque les pasó algo. Y aquí pregunta también, ¿cuántas actividades tienen que hacer? Las que usted le permita lograr los 8.000 pasos. ¿Ya? Las que le permitan lograr los 8.000 pasos. Ya estaba la aplicación del podómetro y también podían usar, por ejemplo, la salud de los teléfonos Huawei o la aplicación de Samsung, también traía. Y creo que me dijeron que el iPhone o Apple también tenía su propia aplicación. Entonces pueden usar cualquiera de esas que les pueda arrojar el dato de los pasos. ¿Ok? Ya, entonces lo que vamos a realizar ahora es que ustedes van a ir trabajando en grupos. ¿Y qué van a hacer en grupos? Van a calcular, van a desarrollar este cuadrito. ¿Ya? Ojalá que en el grupo queden con personas de su misma edad para que sea más fácil el cálculo. ¿Ya? Pero van a desarrollar eso en grupos y de acuerdo a su experiencia con la actividad pasada, en el mismo grupo pueden ir sugiriendo actividades para que cada uno vaya completando este cuadrito. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí o no, chicos? ¿Se entiende o no? Sí, profe.
Ya, necesario que me respondan, chiquillos. Ya. Voy a dejar de compartir pantalla.